Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por dejarme estar aquí. Es un orgullo y un privilegio y además es lo que le da sentido a estas charlas, el que os pueda transmitir a los pacientes, que son los principales interesados en saber de dónde viene la enfermedad, cómo os ha parecido y por qué, ¿no? Los porqués. Lo que os interesa es que os llegue a vosotros, ¿eh? Entre nosotros siempre tenemos libros donde podemos estudiar y podemos mirarlo, pero donde tiene que llegar es al paciente. Es un tema farragoso, pesado. Espero no dormiros totalmente, pero quiero que queden pocos conceptos claros, que con que queden dos ideas claras yo me voy muy satisfecho de esta mañana, que es, uno, que vuestra enfermedad es multifactorial, es decir, no hay una sola causa, no es una cosa identificable, solo única. Son varios factores los que intervienen. Es decir, cuando hablamos de etiología, de ahí la palabra etiopatogenia, hablamos de las causas y los procesos que dan lugar a la enfermedad. Y en concreto, la etiología tiene 4 pilares básicos. Hemos dicho que es multifactorial. La genética, de eso no va a hablar el doctor del Castillo, yo voy a hacer una breve introducción a su temática, él sabe mucho más que yo de este tema y os va a hablar mucho mejor. La vía inflamatoria, la autoinflamación, que es una enfermedad reconocida como inflamatoria. El papel del microbioma, de la disbacteriosis, el papel de las bacterias sobre la piel. Sabéis perfectamente que en la piel hay bacterias. Lo sabéis, son normales, son buenas, forman parte, viven en simbiosis con nosotros, pero algunas pueden ayudar a desarrollar o tener un papel, por lo menos, en el desarrollo de la enfermedad. Pues eso lo vamos a ir describiendo. Y sobre todo lo más importante que creo de esta charla, que son el papel de los agentes externos. ¿Por qué son los más importantes? Porque son los que podéis, vosotros, los pacientes, podéis controlar. Nosotros nos vamos a ocupar, los dermatólogos o los cirujanos, nos vamos a ocupar de la parte de la inflamación, del microbioma, de todo eso nos ocuparemos nosotros, y a vosotros os toca ayudarnos con el tema de los agentes externos. ¿De acuerdo? Si no veis lo que sea, yo os pido que cualquier cosa que no entendáis, me interrumpáis, paramos y yo lo explico. Utilizamos muchas veces lenguaje muy técnico, no nos damos cuenta. Nos entendemos entre nosotros, pero vosotros no nos entendéis. Y la gracia es que me entendáis. Entonces, interrumpidme. Bueno, segunda idea clave, y con que cojáis estas dos ideas, enfermedad multifactorial y enfermedad del folículo piloso. Con que cojáis esas dos ideas, yo ya me voy contento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque os habrán dicho que vosotros tenéis una hidrosalinitis, ¿verdad? Y eso, si vemos el origen de la palabra, es una inflamación de la glándula sudorípara. Bueno, pues eso sucede, pero de una forma secundaria. La diana donde se empieza la patología es en el pelo. ¿De acuerdo? Esto es un esquema de lo que es el pelo. Tenemos un folículo, unas glándulas asociadas a ese pelo, que es la unidad folicular, que hablamos de unidad cuando son varias cosas, la glándula apocrina, tal. Pero donde se inicia todo es en el pelo. ¿De acuerdo? Y después, esto es una imagen real, digamos, adaptada, porque es una dilatación de ese folículo que luego se inflama tanto que se llega a destruir y el contenido, que veis aquí que hay un material, ¿lo veis? Un material rosadillo, eso es queratina, sebo, bacterias. Cuando se rompe ese folículo pasa al exterior y eso es lo que produce la reacción inflamatoria secundaria, que en vuestro caso se perpetúa y se mantiene. ¿De acuerdo? Luego esta, digamos, explota, por así decirlo, simplificándolo mucho, y afectará a la glándula sudorípara, la onda expansiva afectará a la glándula sudorípara, afectará a la glándula sebácea, afectará a la glándula ecrina, pero de una forma secundaria. ¿Vale? El origen es en el pelo, y esto tiene mucha importancia de cara al manejo y al tratamiento de la enfermedad. Pero nos preguntamos ahora, ¿por qué sucede esto? ¿No? Llegamos a este punto y sabemos qué pasa, pero ¿por qué? ¿Qué hay entre medias? Pues eso es lo que vamos a ir describiendo poquito a poquito. ¿Vale? Una introducción. Me permite, doctor Castillo, que haga una introducción a la genética, 2 pinceladas. Una, sabíamos que es genética, la genética interviene porque entre un 30 y un 40% de los pacientes tienen algún o padre o hermano o hijo afecto de la misma enfermedad. Por lo tanto, se ve que hay una transmisión vertical de padres a hijos de la enfermedad. Eso se pensaba que era genética. Estos tipos de patrón de descendencia se habla de herencias monogénicas. Y sabemos que hay una parte del genoma que está alterado, la vía de la gamma secretasa, es una proteína que interviene en la formación del pelo y en la regulación de la inmunidad, que está alterada en un pequeño grupo de pacientes. Pero solamente hemos conseguido demostrar en un pequeño grupo de pacientes que hay esta mutación, no en todos, por desgracia. Sin embargo, estamos avanzando en este conocimiento y si, digamos, vamos estratificando a los pacientes por pequeños grupitos, en este caso los que además tienen un síndrome PAS, no sé si habéis oído hablar de él, que es la asociación de hidrosalinitis con otras manifestaciones, como pioderma gangrenoso, acné conglobata, algunos asienten.
estos pacientes hemos visto que sí que tienen otras mutaciones compatibles con otras alteraciones inflamatorias. Es decir, que si los analizamos la genética o compartimentalizada, pues vamos encontrando que hay hechos comunes con otras enfermedades. ¿Esto para qué sirve? Y dices, ¿esto para qué nos sirve? Pues para avanzar en el conocimiento y para buscar nuevas vías de abordaje y seleccionar mejor los tratamientos. ¿De acuerdo? Y también nos pasa lo mismo con la enfermedad de Crohn. Hay pacientes que ya se está demostrando que si tienen enfermedad inflamatoria intestinal y hidrosalinitis, pues tienen unos pequeños marcadores que nos indican que sí que puede estar relacionado, que no es casual, por así decirlo, esa asociación, sino que va habiendo unos porqués. Con la artritis reumatoide todavía genéticamente no se ha demostrado, pero será muy interesante mirarlo desde ese punto de vista, ¿vale? ¿Qué le pido yo a la genética? Que avance en la correlación entre el genotipo, es decir, lo que tenemos escrito en nuestro ADN, y cómo se manifiesta la enfermedad, el genotipo y el fenotipo. El fenotipo es esa manifestación de enfermedad. Entonces, cuando aprendamos a identificar esa relación entre genotipo y fenotipo, podremos anticiparnos y que esperemos que no ver formas como esta de la enfermedad, ¿vale? Esto es lo que no queremos que pase y tenemos que relacionarlo. Y hay un hecho muy importante. ¿Por qué dos pacientes de la misma edad, con el mismo factores externos, uno tiene una forma con muchas fístulas y otra no? Y otro apenas tiene una forma más leve. Eso hablamos de epigenética y otros factores y queremos saber cuáles son para identificarlos y actuar sobre ellos. ¿De acuerdo? O sea que todo esto nos da información para luego trataros. Segundo pilar, la inflamación. Pues sabemos que es una enfermedad inflamatoria, predomina la inflamación. Y hablamos de autoinflamación. Habéis oído también seguramente enfermedades autoinmunes, ¿no? No es lo mismo, ¿vale? Cuando hablamos de enfermedad autoinflamatoria, la inmunidad que está alterada es la inmunidad innata. Dentro de la inmunidad innata y adaptativa. Una es más específica y otra es, digamos, la innata es la infantería, la que primero llega. Y luego están los aviones con los misiles teledirigidos, que además serían la adaptativa. En este caso, la hidrosalinitis altera la innata. Está alterada la innata, que es, pues hablamos de autoinflamación, ¿vale? Como concepto, creo que os quede claro. ¿Y qué sabemos a día de hoy? Pues que esta alteración en la inmunidad está antes de la primera lesión clínica. Es decir, en la piel sana, a lejos de vuestras lesiones, si nosotros miramos la biología molecular de esa zona, vamos a ver que hay carga inflamatoria elevada, sobre todo interleuquina 1 beta y 17, antes de que aparezca nada. Y esto es muy importante para entender la fisiopatogenia de la enfermedad. Es decir, en piel sana tenemos también inflamación. Esto es lo que nos justifica que empiece a engrosarse la piel, el taponamiento folicular, y conectábamos con lo que os comentaba antes, de dónde empezaba y ese por qué empieza aquí ya. Empezamos a saber que ahí está sucediendo algo antes de que nosotros veamos nada en la piel, ya está sucediendo algo, ¿vale? Es un concepto importante también, que es reciente. Estos artículos, si cuando estamos hablando antes de los artículos de la ciencia, esto es tedioso, aburridísimo leerlo y muy difícil de comprender hasta para nosotros. Yo tuve que echarle 2 o 3 tardes para leerme este artículo, pero es fundamental entender que las dianas importantes de esta enfermedad pues son estos, no sé si veis ahí dentro, unas fibrillas anaranjadas. Están dentro de unas células, ¿vale? Son células macrófagos, células dendríticas, y esos fragmentos que veis son fragmentos de queratina, de alto peso molecular. Son fragmentos de pelo, que son los que, junto con las bacterias, son el combustible que inicia esta combustión y es la inflamación, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que este es el origen del problema en parte, ¿vale? Se ha hecho una teoría que engloba todo esto que vamos hablando, de la genética, de los factores externos, de la alteración de la inmunidad, que lo conecta todo, ¿vale? Aquí todavía quedan piezas por conectar, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que todo esto no es casual, que está todo relacionado. Y llegamos al punto más aburrido de toda la charla, que son el tema de las citoquinas. Esto nos habéis oído hablar de TNF-alfas, interleuquinas, os suena, ¿no? Todo ese palabrejo que utilizamos. ¿Qué son las citoquinas? Son proteínas que produce el cuerpo y son mensajeros. Son mensajes que mandan las células inflamatorias llamando a más células inflamatorias y a más inflamación. Es decir, es el sistema que utiliza el cuerpo para decir, aquí tenemos un problema, venid células de la inmunidad a arreglarlo, ¿vale? A arreglarlo. Y también hay algunas citoquinas que dicen, paraos, que nos estamos pasando y estamos haciendo daño excesivo, ¿vale? O sea que es este equilibrio entre citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias es el que está alterado en la enfermedad. Hay un desequilibrio, pues hablamos de desequilibrio. No es que sea una inmunodeficiencia en que nos falten algunas, no, es que algunas están muy altas y otras proporcionalmente bajas. En concreto, tenéis que saber que la interleuquina 1 beta está 30 veces más alta en la piel de la hidrosalinitis que en la piel de la psoriasis. ¿Esto para qué nos sirve? Primero por dianas,
terapéuticas. Porque si nosotros tenemos unas moléculas que se van a inhibir la interleuquina 1 beta, como es el anakinra, unas moléculas que van a inhibir el TNF-alfa, como es el adalimumab, o dentro de poco otras que tenemos para la interleuquina 17, pues ya tenemos algo con que trataros. Ya sabemos que esta parte la estamos tratando con algo. O sea que es muy interesante. Y también es muy interesante saber que si están en niveles mucho más altos de los esperados en otras enfermedades, ya sabemos que tenemos que utilizar dosis de esos fármacos mayores que las de en otras enfermedades. A nosotros es muy útil conocer la etiopatogenia para saber cómo tratar. ¿De acuerdo? Bueno, llega la parte conflictiva, la parte del debate. Donde si nos ponemos a hablar 4 o 5 médicos, ninguno llegamos a una conclusión igual, porque esto todavía está por hacer. El papel de las bacterias en esto de la infección, no infección y más. Vosotros sabéis que hay una cosa que se llamaba la flora saprofita normal de la piel, ¿no? Que todo nuestro cuerpo, en nuestro aparato respiratorio, en nuestro aparato digestivo, está lleno, cargado de millones y millones de bacterias, ¿vale? Que son buenas. Tienen su papel, viven en simbiosis con nosotros, nos protegen de agentes externos y nos ayudan. O sea, que el hecho de que en un cultivo de tu piel saliera una bacteria no tenía por qué ser malo. Otra cosa es que lo hagas del interior de tu cuerpo. Eso ya es de una zona donde no debería haber bacterias, que las encuentres. Esos son conceptos diferentes. Pero tenéis que entender que lo que antes se llamaba flora saprofita, la llamamos microbioma o microbiota, ¿vale? Es un cambio de nombre porque lo de flora tenía sus retractores y ahora le llamamos microbioma, ¿vale? Pero bueno. Vosotros me entendéis que es lo importante, ¿no? Vale. Sí, no se ve mucho en la imagen, pero esto es una imagen de microscopía electrónica donde se ve un pelo de un paciente con sinusitis cubierto por millones y millones de bacterias. ¿Vale? Eso es normal. Eso es normal, ¿vale? Eso no es patológico. ¿Qué quiero que diferenciéis y que entendáis diferente? De hecho, hay una cosa que me preocupa, que penséis que esto es una infección, porque os tratamos con antibióticos. Esto no es puramente una infección, porque una infección requiere que la bacteria implicada sea patógena, sea virulenta, sea agresiva, produzca daño y que a su vez el cuerpo reaccione frente a esa infección, provocando fiebre, leucocitosis, cosas que vosotros no cuando tenéis un brote decís, pero es que yo no tengo fiebre. Hay veces que sí. Entonces tenemos que pensar que cuando tengáis fiebre y tengáis otra cosa, pensamos a lo mejor que tenéis una sobreinfección bacteriana por bacterias patógenas. Pero de primeras estoy inflamado, pero yo no tengo fiebre, en la analítica no me sale nada. Hay una diferencia de concepto importante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si leéis en Internet, en revistas no científicas o pseudocientíficas, pues os podéis encontrar esto todavía. Esto es una copia de una revista que he sacado de esta semana, que sigue diciendo que esto es una infección, que viene la bacteria, se mete en la glándula apocrina. O sea, tenéis que ser muy críticos con lo que leáis y preguntarnos a vuestros médicos si esto es real o no, ¿vale? Y estos conceptos de que esto es una infección, quiero que lo erradiquéis, ¿vale? Ojalá fuese tan fácil. Porque entonces podríamos simplemente con identificar la bacteria, la trataríamos y se curase, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema de disbacteriosis. Bueno, otro concepto, otro palabrejo nuestro. Y esto se vio mucho en el Crohn. Que alteraciones de la flora normal, por bacterias más inmunogénicas que desencadenaban respuesta inmunogénica en el paciente, pues eran la causa del inicio de la enfermedad. Algunos autores, sobre todo el doctor Prens en Holanda, está ya pensando que este puede ser también el origen de la hidrosemitis, una alteración en la flora normal de la piel, ¿vale? Pero esto está sin demostrar. Eso que cogéis con pinzas, por eso digo que es una cosa que está muy en debate y que está sin demostrar, ¿vale? Luego, ¿qué papel tiene esta bacteria? Bueno, a lo mejor hay gente que piensa que puede ser el origen, pero también hay otro papel que es muy importante, que es el de perpetuador de la enfermedad, mantenedor. ¿Y esto cómo sabemos qué pasa? Porque si nosotros hacemos aspirados de accesos, aspirados, es decir, sabemos que ahí no tendría por qué haber bacterias. Otra cosa es de la superficie de la piel, que hemos dicho que sí, pero del interior de la piel no tendría que haberlas. O de biopsias de las fístulas y vemos que crecen bacterias, es que están haciendo algo ahí. Algo pintan. Y estamos viendo que estas bacterias son, digamos, de virulencia intermedia. O sea, que si las dejas y si hay una alteración en el control de la inmunidad, ellas progresan y ellas te dan un problema, ¿vale? Y aparte tenemos el concepto de superinfección. Es decir, tenemos una flora normal y aparece otra que nos estropea y nos genera un brote. O sea, que estamos conceptos que no son iguales, pero son similares, ¿de acuerdo? Más información sobre las bacterias, el biofilm. ¿Sabéis lo que es el biofilm? ¿Habéis oído algo de esto? No. Pues sabemos, ya por bastantes técnicas, que en el interior de las fístulas crónicas, esas bacterias van colonizándolas, las van tapizando y forman una matriz, digamos, hace una casa que les aísla del exterior y les aísla del interior. Digamos, ellos se viven ahí, hacen una comuna, que no son muy malas porque ellas viven ahí tranquilas, pero su mera presencia está estimulando el tema de la inflamación, ¿vale? Entonces hay que eliminarlo y es difícil de eliminar. El problema del biofilm es que es bastante complicado de eliminar. Ese es el problema del biofilm.
De ahí el uso de algunos antibióticos y que están surgiendo nuevas estrategias terapéuticas, nuevos tratamientos de cara a tratar esta colonización bacteriana y este biofilm bacteriano, con respuestas algunas espectaculares, ¿vale? O sea que el conocimiento de la teopatogenia nos lleva al lugar a que sepamos más y podamos utilizar tratamientos de otras enfermedades y de otros especialistas para aplicarlos a iodosanitis. Dime, Fernanda. ¿Pero el biofilm sería lo que en agroquímico llaman cápsula? No, no es exactamente. Vamos a ver. Muchas veces, no sé si habréis visto vuestras primeras intervenciones, os lo han explicado vuestros médicos, si tenéis alguna fístula, dentro hay como un contenido gelatinoso. Ese contenido gelatinoso está nuevamente repitalizado, o está como cubierto, como una laminilla cubierto por biofilm, ¿vale? Una fístula es como si fuera un túnel, ¿no? Imagínate que esa habitación es una fístula, comunica con el exterior a través de la puerta y aquí tal. Entonces, las paredes, en lugar de ser blancas, están cubiertas, las hemos cubierto con un producto que es el biofilm, y ahí es donde, debajo de esa pared, de ese biofilm que hemos puesto para empapelar las paredes, están las bacterias. Digamos sería la pintura plástica de una pared, para que os aísla el exterior, aísla la fístula exterior, pero ciertos tratamientos no llegan. Entonces, por eso es importante. Una forma de eliminar la cirugía, otra forma es la terapia fotodinámica y otra forma es con tratamientos antibióticos en pautas largas. Hay varias formas de eliminarlo, pero nunca... Sí, se puede eliminar. La rifampicina, el efecto de la rifampicina, desde mi punto de vista, es eliminar el biofilm. O sea, a los que funciona la rifampicina es por eso, porque es efectiva frente a la infección en pautas muy largas, a los que le funciona. Ya me veo cara de escéptico, para los que funciona. Entonces, entendamos claro que la bacteria no tiene por qué ser mala. Esto es para eliminar las bacterias que nos están dando problemas y seleccionar bacterias positivas, ¿vale? La bacteria no es solo mala. La bacteria no se usa. Es que me han dado un cultivo que es una bacteria. No os preocupéis, porque a veces está ahí, pasando por ahí, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Que a veces os angustiáis cuando decimos, ha salido un cultivo positivo, ya pensáis, es que tengo una infección grave. No tiene por qué, ¿vale? Aspecto importante. Este os toca. Contamos con vosotros. El factor evitable, el ambiental. ¿Sabéis qué os voy a decir? Ya lo sabéis, ¿no? Ya las caras de odio de todos los pacientes, ya el tabaquismo. Bueno, vamos a ver. No es casualidad que el 88% de mis pacientes fumen. No es casualidad, ¿vale? ¿Y por qué sabemos que ya no es casualidad? Porque está justificado que en cada uno de los pasos que hemos ido comentando, el tabaquismo lo empeora. Selecciona bacterias más agresivas, favorece la quimiotaxis de neutrófilos, por lo tanto más supuración, altera los niveles de citoquinas inflamatorias, induce que la piel sea más gruesa. Veis que los pacientes que fuman muchos años tienen la piel más gruesa. O sea, todo, y además a los que tienen alteración genética, la empeora también. Es decir, en todas las vías de la enfermedad, lo fastidia. Siguiente punto, el tema de la obesidad y la dieta. Esto es un tema más de debate. Supongo que algún compañero os habrá hecho daño diciendo que esto es una enfermedad por estar obeso. No es por estar obeso, pero estar obeso no viene nada bien a esta enfermedad. Hay pacientes muy delgados, pero que tienen la enfermedad y que no les viene nada bien el tema de la obesidad por dos motivos. Uno, porque el estar obeso supone ya una carga inflamatoria en sangre elevada y porque favorece las zonas de fricción y de cizallamiento, que vamos a ver que tiene su importancia, ¿vale? La dieta. Yo vengo del Congreso americano de Estados Unidos asustado, porque una eminencia nos dio una disertación sobre dietas, sin lactosa y tal y cual, que parecía mentira que una persona con un nivel científico que se le presupone pues justificara toda esta enfermedad por la dieta. Ojalá fuera tan fácil. Lo que sí que está claro que una dieta saludable, baja en carbohidratos y tal, favorece todo. Eso yo lo simplificaría esto. Es decir, pero la dieta medalleta es muy complicado, requiere mucha pasión por parte vuestra de dedicación a vuestro cuerpo y dedicados a vuestra salud. Dedica mucho tiempo, el hacer una dieta, dedica recursos del hospital porque necesitáis un nutricionista o un endocrino que os oriente y os explique. De hecho, en el hospital de Arganda vamos a empezar a colaborar con el endocrino para daros charlas de dietética, que os va a ayudar a qué sabéis que tenéis que comer y qué no. Y también a nivel molecular también os influye mucho. ¿Por qué? Porque la resistencia insulínica, bueno, seguro que Rosa nos va a hablar de síndrome metabólico y demás, a ese nivel, los factores de crecimiento insulínico y demás también intervienen en la respuesta inflamatoria. Es decir, todo lo que sea resistencia a insulina, carbohidratos y demás, va a favorecer la carga inflamatoria, ¿vale? Esto sí que también parece que está un poco más demostrado en el acné, no en la iodosanitis, pero en el acné sí. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos dos cosas. Tercera, el estrés mecánico, el roce, la fricción. Si tenemos obesidad, sabéis que hay más zonas de roce, hay más marginación y más zonas de roce. Pero también en personas que no están obesas, pero que llevan ropa ajustada,
también nos puede favorecer. Y esto se mostró de una forma muy sencilla, viendo que pacientes que no tenían hidrosalinitis, que por desgracia le amputaban un miembro, allá donde le rozaba la prótesis le salía hidrosalinitis. Esto es una foto de un paciente mío que donde empezó a llevar la prótesis le empezó a salir hidrosalinitis. O sea, que ese roce, esa fricción... Y esto científicamente se ha demostrado porque viendo las biopsias de vuestra piel, la membrana basal, lo que digamos ancla el pelo a la piel, está debilitado o es más frágil en los pacientes con hidrosalinitis que en los que no lo tienen. Por lo tanto, esto explicaría por qué se os rompe el folículo con más facilidad y tenéis más carga inflamatoria y todo. Bueno, estaría justificado ya por esta vía, ¿vale? Pequeño resumen. Quiero que os quedéis con la parte central. Pelo, bacterias, TNF, interleuquina beta, interleuquina 17. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a actuar. Esa zona es donde están nuestros tratamientos. ¿De acuerdo? Podemos actuar en todas las vías. Quitando pelo, si no tenemos pelo social. El láser justifica exactamente. El láser en ciertas áreas pues puede ser recomendable, ¿vale? Y ya eso podemos hablarlo tranquilamente y por qué no me atrevo a decir que todo el mundo se tiene que depilar y por qué eso lo hablaríamos con calma, ¿vale? Pero las interleuquinas son nuestras dianas de tratamiento, es donde estamos tratando, ¿vale? A nivel molecular. Hay antibióticos que van a tratar las bacterias, esta colonización, estas bacterias que están colonizando, y tenemos fármacos antiinflamatorios generales que actuarían sobre toda esta vía, ¿vale? Es un poco nuestras vías de tratamiento, viene justificado por esto. El proceso, la secuencia, ¿tenemos tiempo o me he pasado ya? ¿Tenemos tiempo? ¿Lo explico la secuencia? Empezamos al principio. Bueno, resumen de todo. Tenemos un pelo que se nos rompe, básicamente. Fragmentos de ese pelo pasan al exterior. Esos fragmentos de pelo son digeridos por bacterias, por células inflamatorias como células dendríticas y macrófagos que tenemos todos en la piel, que son esa infantería, esa primera línea de batalla. Son leídos, por así decirlo, esos fragmentos como elementos malos que el cuerpo tiene que eliminar. Entonces emite unas señales, que son esas interleuquinas, para decir, necesito ayuda para eliminar esto, que son la llamada a neutrófilos, o más células dendríticas, más macrófagos, que van allí, a ese foco, que a su vez fagocitan más células y contribuye a que esta cadena empiece a funcionar. Lo digo que es la mecha, las bacterias y estos fragmentos de cadena son la mecha que inicia el proceso, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues un estímulo continuo para la inflamación que no está bien regulada, que no está bien equilibrada. Se potencian unas vías y se dejan otras. De esta forma, unos niveles muy elevados de interleuquina 1 beta, TNF-alfa, interleuquina 17 mantenidos en el tiempo, va a dar lugar a que otras vías, se inhiban. ¿Y esto no? ¿Por qué? Porque llegan ahí los antidisturbios, por decirlo, diciendo, ¿qué pasa aquí? Vamos a frenar esto. Pero no pueden frenarlo todo. Frenan una vía, se desequilibra. Ahí es donde aparece el desequilibrio en las citoquinas. Y esto, a su vez, provoca que otras moléculas importantes se dejen de sintetizar y se dejen de producir, que son los péptidos antimicrobianos superficiales. ¿Qué pasa con ello? Al desaparecer estos péptidos, se favorece la entrada de las bacterias en el folículo, colonizarlo y volvemos a empezar. Y así continuamente, ¿vale? Y eso se perpetúa. Eso es lo que acabamos de perpetuar el proceso inflamatorio. Muy complicado, yo creo que se debe entender, pero esto es complejo, por eso decía, no es fácil, es multifactorial y folículo. Mientras que os quede esas dos ideas, yo contento, porque esto es muy complejo hasta para los que nos dedicamos a este tema, entenderlo y ponernos de acuerdo entre nosotros. Seguro que Rosa os lo hubiese contado de otra manera y hubiese dado más importancia a otras cosas y yo a otras. O sea, que cada uno tenemos nuestra forma de pensar porque no es algo que sea estanco. Hay interpretaciones, hay matices. Yo lo he transmitido de la forma que creo que os llegue mejor y que más lo podáis entender, como por pasos. Ojalá fuese más sencillo, pero es algo complicado y por eso, cuando decís, es que me tratan con una cosa y me tratan con otra, pues porque muchas veces tenemos que atacar a varios frentes. A unos pacientes predomina uno, a otros pacientes predominan otros, y que nuestra experiencia clínica es la que nos va a determinar, pues yo creo que esto es lo que está pasando esto, ¿vale? Y entonces por eso decimos, pues a ti te trato con antibióticos, a ti te trato con otro fármaco, o a ti te trato con los dos, ¿entendéis? Por eso nuestra diversidad, es decir, es que a mí el médico me ha mandado esto y al otro me ha mandado totalmente lo contrario, porque nosotros estas diferencias las interpretamos cuando vemos clínicamente, ¿vale? Muchísimas gracias.